Entendido, maestro. Nuestra fortaleza absoluta tiene exactamente 12 segundos antes de desvanecerse. Sage respondió con un tono serio, aunque con un matiz de alegría sutil, lo cual hizo que Kaya sintiera pensativamente mientras revisaba cuidadosamente el estado de Oliver. Se percató de que, a pesar de que Oliver seguía bastante malherido, todas sus heridas críticas habían sido atendidas y el resto podría manejarse sin demasiadas complicaciones. Por ello, comentó rápidamente. Perfecto, activaré la fortaleza absoluta para proteger a Oliver, dejarle una bestia nen, y yo me llevaré a las arañas. Así que sáquenlas de aquí lo más rápido posible, y asegúrense de decirle a Eva que atienda a Oliver médicamente tan pronto como pueda. Entendido, maestro. Sage contestó con seriedad, lo que llevó a Kai a conjurar rápidamente la carta fortaleza absoluta entre sus dedos. Aparte del patrón de escritura aura dorado, mostraba la imagen de un imponente muro metálico coronado por una cúpula de luz azul en su centro. Luego se agachó en el suelo, colocando a Oliver allí, conjuró una pequeña bestia nen con forma de gato negro de ojos azules, y agarró una esquina de su capa, tirando rápidamente. Fortaleza absoluta. Encendida. 2 metros. 1 minuto. Con su aparición repentina y el anuncio, todas las arañas se giraron para mirar a Kai. Incluso el monstruo gigante detuvo su ataque y lo miró por encima del hombro, mostrando un rastro de sorpresa en su rostro monstruoso. En ese momento, el chico de ojos azules esbozó una sonrisa arrogante mientras les hacía el gesto con los dedos, provocando un aullido ensordecedor de las arañas, que fue cortado abruptamente por la aparición del muro. Sin perder ni un segundo, Kai tomó las espadas flotantes a sus costados en sus manos y activó su manto relámpago en su segunda forma, quedando envuelto en electricidad de color púrpura oscuro. Luego saltó hacia adelante, fuera de los muros, justo en el momento en que la gigantesca Drider se teletransportó detrás de él y comenzó a atacar con una velocidad absurda. Una vez fuera de los muros, Kai saltó hacia el cielo con todas sus fuerzas, y luego comenzó a girar como un trompo, desatando una ráfaga de cortes voladores negro azabache que se extendieron en todas direcciones. Corte de vendábalo. Con solo el anuncio de Kai, una lluvia implacable y apocalíptica de cortes voladores cayó sobre la zona, destruyendo todo a su paso y sacudiendo violentamente la isla como si estuviera siendo bombardeada. Eliminó incontables arañas que comenzaron a huir en terror. La monstruosa Drider se vio obligada a protegerse con su masa masiva y las patas de su espalda. Enfurecida, la Drider desapareció de su sitio en un destello y reapareció detrás de Kai, lanzando un ataque rápido con su lanza. Pero Kai, que lo había anticipado, sonrió desafiante y rápidamente creó una explosión de relámpagos bajo sus pies, impulsándolo alto en el cielo y esquivando por poco la enorme masa por milímetros. Jejeje, no voy a caer en el mismo truco 2 veces. Corte eléctrico. Con voz burlona, comentó Kai mientras se posicionaba detrás de la Drider. Luego, blandiendo sus 2 espadas, envió 2 potentes cortes voladores negro azabache cargados con ominosa electricidad púrpura en forma de X hacia el monstruo, golpeándolo justo en la espalda y cortándole 2 patas de cada lado. La arrojó de nuevo al suelo. Mientras la Drider rugía de dolor, su voz tan profunda y resonante que hizo vibrar el aire circundante, Kai pateó rápidamente el aire y huyó en dirección opuesta. Al mismo tiempo, reunió su aura dentro de sí, fortificando el interior de su cuerpo lo mejor que pudo en previsión de lo que vendría después. Justo como Kai esperaba, después de unos segundos, sintió la intención de la Drider e inmediatamente activó su visión del futuro, justo cuando el monstruo desapareció de donde estaba. Esto le permitió ver a la gigantesca criatura atacando de nuevo desde atrás, así que giró rápidamente en el aire y, usando Haki de armamento avanzado y Haki del conquistador avanzado para cubrir sus espadas, golpeó con todas sus fuerzas. Mientras sus espadas estaban en pleno movimiento, de repente chocaron contra la gigantesca masa del monstruo, que apareció de la nada frente a él, desatando una brutal onda de choque que se extendió en todas direcciones, desgarrando el terreno y los árboles circundantes. Kai se quedó atónito al ver que sus espadas y la masa del monstruo no se tocaron, sino que se repelieron como si fueran imanes de polaridad opuesta. Simultáneamente, Kai sintió una especie de ola destructiva filtrándose dentro de su cuerpo, penetrando sus Hakis. Sin embargo, como estaba preparado esta vez y había reunido bastante aura en su interior, resistió el golpe interno con daños mínimos, los cuales fueron rápidamente curados por su aura aunque no impidió que se formara una expresión grave en su rostro. Esto es casi como un choque de Haki del conquistador, ¿también tiene Haki? Pero con Gyo no veo el recubrimiento negro de armamento, y el Haki no permite teletransportarse como lo hace.
Además, mi propio Aki no puede repeler completamente esa destrucción interna, así que tal vez en realidad tenga muchos rasgos, posiblemente 5 o más, que le otorgan este conjunto de habilidades. ¿Será quizás obra de ese ladrón de rasgos? ¿O simplemente tiene una capacidad similar? A pesar de sus dudas, Kai usó toda su fuerza para chocar contra la masa de ladrider, empujando su Aki de armamento avanzado y conquistador al límite junto con su Nen, gritando con todas sus fuerzas. Esto provocó fuertes ondas de choque que salieron disparadas, haciendo volar a las arañas que intentaron acercarse y grabando profundos surcos en el suelo marcados por cortes y quemaduras eléctricas. Al ejercer toda su fuerza, Kai logró empujar la masa de ladrider hacia atrás, haciéndola subir casi fuera de las manos del monstruo. Pero con gran habilidad, Ladrider usó la parte inferior de su larga masa para intentar golpear a Kai, forzándolo a defenderse con sus espadas, lo que lo envió volando unos metros hacia atrás. «Esta cosa hasta sabe cómo pelear», murmuró Kai para sí mismo mientras pateaba el aire para estabilizarse, sin apartar la vista del monstruo, cuyos múltiples ojos rojos también estaban fijos en él. En ese momento, el chico de ojos azules mostró una sonrisa depredadora. «Veamos qué más puedes hacer». Rápidamente, Kai pateó el aire varias veces tan rápido que parecieron simultáneas, impulsándose a gran velocidad hacia Ladrider, que ya había recuperado su postura y cargaba hacia adelante con sus patas parecidas a arañas, alcanzando una velocidad comparable a la de Kai. Encontrándose en medio, Kai y Ladrider comenzaron a intercambiar golpes con sus armas a una velocidad cegadora, desatando potentes ondas de choque e increíbles arcos de electricidad púrpura a alta velocidad. Estos desgarraron todo por kilómetros a la redonda, mientras gigantescos cortes voladores tallaban enormes fisuras en el suelo, obliterando las raíces que lo cubrían. Pero a pesar de los mejores esfuerzos de Kai en medio del intercambio, seguía siendo superado. La fuerza del monstruo era comparable a la suya, pero su enorme tamaño lo obligó a permanecer en el aire, aumentando enormemente la dificultad de mantener el equilibrio. Así que comenzó a retirarse rápidamente. Al verse forzado a retroceder, Kai empezó a mover sus espadas aún más rápido, empujando sus músculos más allá de sus límites, causando desgarros que tuvo que curar sobre la marcha, lo cual sumó a la dificultad. Para su sorpresa, durante un choque de sus espadas con la masa, Kai notó de alguna manera que el monstruo sonreía arrogantemente. Aunque sobresaltado, Kai fingió no notar y en cambio aumentó aún más su velocidad, empeorando el daño a sus músculos. Esto lo obligó a retirarse intermitentemente para recuperarse del daño, un patrón que esperaba que el monstruo notara e intentara explotar, y su oponente no defraudó. Usando el impacto del golpe de Ladrider, Kai volvió a retroceder unos metros, y luego intentó patear el aire para volver a engancharse. Justo entonces, el monstruo desapareció en un destello repentino, reapareciendo instantáneamente detrás de él, provocándole una sonrisa depredadora. En perfecta sincronía, Kai detonó el aura que había almacenado discretamente en su pie derecho, lanzándose violentamente hacia arriba. Al mismo tiempo, contorsionó su cuerpo, arqueando la espalda para esquivar por poco la masa por milímetros, mientras sus espadas comenzaban a descargar gruesos arcos de electricidad. Corte eléctrico. Girando en el aire, Kai asestó dos brutales cortes en las manos de Ladrider, cortándole los dedos y forzándola a soltar su arma, una abertura que el chico de ojos azules aprovechó inmediatamente. Llenó sus pulmones de aire, y su electricidad púrpura chisporroteó con arcos que se extendían hasta el suelo, parpadeando erráticamente, mientras sus espadas comenzaron a brillar con una luz eléctrica púrpura y estaban envueltas en un relámpago oscuro. En una explosión eléctrica, Kai desapareció del lugar donde estaba, reapareciendo casi instantáneamente detrás de la gigantesca Ladrider, dejando solo un rastro eléctrico recto en el aire para marcar su movimiento. En ese momento, giró varias veces, y luego desató un doble corte con sus espadas electrificadas en la espalda del monstruo, anunciando: «Aniquilación relámpago». Con la declaración de Kai, docenas de cortes aparecieron en el frente de Ladrider. Brillaban con una ominosa luz eléctrica púrpura desde dentro, mientras que el corte en la espalda del monstruo pareció activarlos colectivamente, causando terribles arcos de electricidad que envolvieron a la criatura. Eran tan potentes que se extendían más allá de su cuerpo, creando profundas trincheras chamuscadas en el suelo. Esta cosa es demasiado resistente. Mientras el monstruo rugía de dolor, Kai aterrizó en el suelo con una expresión sombría, luchando por estabilizar su respiración agitada.
Miró con dientes apretados los cortes en la espalda de la criatura, que solo habían logrado cortar las patas restantes y el exoesqueleto lo suficiente para llegar a su carne, resultando en heridas relativamente superficiales. Curiosamente, sangre azul goteaba, evaporándose rápidamente en la electricidad púrpura. Estoy gastando demasiada aura, si sigo así, terminaré muerto. En profunda reflexión y todavía jadeando pesadamente, Kai miró detrás de sí, momento en el cual conjuró una nueva espada Jian en el aire. Luego se elevó en el aire, extendiendo las manos frente a él en ángulo recto mientras posicionaba la nueva espada en el centro, mientras que las hojas en sus manos comenzaban a descargar terribles arcos eléctricos. En el momento en que Eva se levantó con el anuncio de la hermosa hada, fue testigo de una escena impactante. Ese joven intrépido con ojos azules fascinantes, herido en varios lugares pero aún poseyendo suficiente energía para reír con confianza y hacerle un gesto despectivo a las arañas monstruosas, una escena que la dejó momentáneamente en shock. Pero recuperó rápidamente sus sentidos cuando una lluvia apocalíptica de lo que parecían ser haces de energía oscura cayó sin distinción, matando instantáneamente a un gran número de arañas. Incluso la monstruosa Drider se vio obligada a protegerse, aunque su piel parecía tan resistente que los implacables haces de energía oscura, capaces de cortar cualquier cosa, apenas dejaron marcas. Mientras Eva observaba la escena con la boca abierta, sintiéndose completamente estupefacta e incluso asustada, la monstruosa Drider de repente desapareció en un destello oscuro como por magia. Luego, después de un intercambio tan rápido que ella no pudo procesarlo, tanto el joven como el monstruo desaparecieron de su vista, justo cuando la voz de la hermosa hada resonó a su lado. «Nos vamos». Con el anuncio de la hada, Eva vio desvanecerse en un destello de luz el muro impenetrable que la había mantenido segura. Sintió una poderosa ráfaga de viento golpearla, amenazando con llevársela, mientras explosiones ensordecedoras y electricidad crepitante asaltaban sus oídos, y el suelo tembló violentamente bajo ella, haciéndola perder el equilibrio. Sintiéndose mareada por el abrumador bombardeo sensorial, Eva miró a la distancia, donde pudo ver relámpagos púrpuras más gruesos que su propio cuerpo azotando el aire y golpeando tierra y árboles al azar. Esto la hizo temblar de miedo, pero en ese mismo momento, sintió cómo era levantada abruptamente en el aire y propulsada hacia adelante a gran velocidad, haciéndola entrar en pánico. Sin embargo, antes de que pudiera gritar, se detuvo de repente y cayó de rodillas frente a una barrera metálica, muy parecida a la que la había protegido antes. Apretó los puños con anticipación y nerviosismo, y luego vio aparecer un pequeño gato negro detrás del muro, arrastrando a su hijo inconsciente por la ropa con sus dientes. Ahora libre de las telarañas que lo habían atado. Oliver. Al ver a su hijo de nuevo, Eva gritó a todo pulmón mientras corría hacia él. Pero al notar que respiraba suavemente, lágrimas rodaron por su rostro, llenas de alegría y alivio. Aunque obviamente estaba herido, con rastros de sangre, moretones y heridas, estaba innegablemente vivo. Eso llenó su corazón de infinita gratitud para su benefactor. Justo entonces, la voz seria de la hada llegó a sus oídos. El maestro me pidió que te dijera que tu hijo está gravemente herido y necesita atención médica lo antes posible. Así que una vez que aterrices, lo primero que debes hacer es pedirle a las mujeres que encuentres que brinden apoyo. Diles. Kai me envió primero, y mi hijo necesita atención médica urgente. Sí, lo haré. Muchísimas gracias. Eva respondió rápidamente mientras acunaba cuidadosamente a su hijo en sus brazos, a lo que Sage contestó con seriedad mientras la carta acompañamiento apareció a su izquierda, señalándola con una de sus espadas. Puedes agradecer al maestro más tarde. Solo estoy siguiendo órdenes. Y adiós, acompañamiento. Encendido. Hogar. Con las palabras de la hada, Eva se encontró de repente rodeada por una barrera de luz. Apretó a su hijo contra sí, enfocando toda su atención en él, temiendo que pudiera arrebatárselo de nuevo como la última vez. Pero después de unos segundos, no sintió ningún tirón como antes, así que miró alrededor, solo para darse cuenta de que estaba sola en la esfera de luz. Señorita Hada. Señorita Hada. Sin aflojar el agarre de su hijo, Eva preguntó nerviosamente, pero nadie respondió, lo que la hizo aún más ansiosa y la llevó a mirar con cautela, hasta que de repente, la barrera de luz a su alrededor desapareció. Fue entonces cuando vio a 9 personas corriendo hacia ella. 8 mujeres de belleza casi divina, junto con un hombre alto y musculoso. ¿Quiénes son? ¿Dónde está Kai? Con la llegada de estas personas, Eva vio a una hermosa joven de cabello negro preguntando nerviosamente.
Por alguna razón, la joven le resultó familiar a Eva, aunque no podía recordar de dónde. Desafortunadamente, Eva no pudo entender el idioma que hablaba la mujer, pero recordando las palabras de la hermosa hada, entregó rápidamente el mensaje en voz alta, esperando que alguien entendiera inglés. Kai me envió primero, y mi hijo necesita atención médica urgente. Nerviosamente, Eva vio cómo las personas frente a ella intercambiaban miradas de sorpresa, y luego comenzaron a discutir algo entre ellas. En ese momento, la que parecía ser la líder y una mujer deslumbrante con una figura increíblemente atractiva y voluptuosa, como si estuviera hecha para despertar deseos impuros, con ojos azules y largo cabello azul oscuro o quizás púrpura oscuro, le habló en un inglés bastante bueno, aunque con un ligero acento. Entiendo. Atendremos médicamente a su hijo. Sígame. Mientras la hermosa mujer hablaba, otras dos mujeres, una con pelo castaño cortado al bob y otra con cabello dorado y una flequillo curioso cayéndole sobre el rostro, ayudaron rápidamente a ponerla de pie. Mientras tanto, una mujer de cabello negro usando elegantes gafas, que se parecía mucho a la primera chica que habló, muy probablemente hermanas, cubrió a Eva con una manta blanca, cubriendo su cuerpo desnudo y magullado. Mientras caminaban apresuradamente, Eva miró alrededor y pronto notó que estaban en lo que parecía ser una finca rural, con una mansión grande y muy elegante. Por toda el área, un gran número de drones de varias formas y tamaños volaban, todos ellos pareciendo futuristas y aparentemente armados, listos para atacar si era necesario. Poco después, Eva se encontró frente a un edificio de 2 pisos de apariencia bastante sencilla, situado algo apartado de la mansión. Allí, la hermosa mujer que le había dado la manta puso su mano sobre lo que parecía ser un lector de huellas dactilares y luego introdujo lo que pareció ser una contraseña en el panel. Después, se quitó brevemente las gafas para que otro sensor que emergió de la pared pudiera escanear su iris, momento en el cual las puertas del edificio se abrieron. Al otro lado de las puertas había una habitación completamente blanca con varias pantallas holográficas y otros equipos de aspecto futurista. Pero lo más llamativo fue lo que parecía ser una cabina cerrada y orientada verticalmente con una puerta de cristal, sostenida por una base gruesa conectándola al suelo. ¿Dónde estamos?, preguntó Eva nerviosamente al ver el lugar extraño, momento en el cual la hermosa mujer que le había dado la manta habló en un inglés perfectamente fluido, aunque con un tono serio. Este es un momento complicado, así que primero debemos revisar a su hijo. La cabina que ve es una MedPod, lo último en tecnología médica. Por cierto, mucho gusto. Mi nombre es Keiko Yaoyorosu. Al escuchar el nombre de la mujer, Eva abrió los ojos como platos, sorprendida. Después de todo, ella conocía ese nombre, uno de los genios más grandes del mundo, y también uno de los más ricos. Después de mirarla por unos momentos, Eva la reconoció rápidamente. La razón por la que le había parecido familiar era porque Eva había visto sus fotos en televisión e internet. Le impactó hasta el tuétano, ya que nunca imaginó que después de escapar de ese infierno, se encontraría con una figura tan importante. Date prisa, si Kai dijo que su hijo necesitaba atención urgente, debe haber una razón. Viendo a Eva paralizada, Keiko la instó, sacándola de su estupor. Después de morderse los labios por un momento, Eva respondió seriamente. Está bien, confiaré en ti. Con gran nerviosismo, Eva siguió a Keiko hasta la cabina, que abrió automáticamente su sección superior de cristal, liberando una extraña niebla blanca. Keiko luego operó algunas pantallas en la parte inferior de la cabina, antes de mirar a Eva y hablar con firmeza. Coloque a su hijo dentro de la cabina. De acuerdo. Asintiendo nerviosamente, Eva colocó cuidadosamente a su hijo dentro de la cabina, y luego se apartó por indicación de Keiko. La sección de cristal de la cabina se cerró, y una especie de láser azul escaneó a su hijo de pies a cabeza. Cuando el láser terminó de pasar sobre Oliver, varias pantallas holográficas aparecieron frente a Keiko, quien las revisó rápidamente y luego ajustó algunas configuraciones. Habló con seriedad, aunque por cierto, sus cejas estaban fruncidas, era evidente que no estaba tan tranquila como aparentaba. Bueno, afortunadamente su hijo no está tan malherido. Tiene algunos huesos fracturados y una pequeña hemorragia interna, nada que el MedPod no pueda manejar, así que no se preocupe. Las palabras de Keiko fueron recibidas con silencio por Eva, quien observaba ansiosamente, apretando los puños, mientras varios brazos mecánicos emergían dentro de la cabina y comenzaban a cortar la ropa de tejido grueso de su hijo. Justo entonces, sintió una mano en el hombro y levantó la vista para ver a una mujer más baja con cabello azul y un pecho abundante. La mujer la miró directamente a los ojos y preguntó solemnemente, hablando en un inglés igualmente bueno.
Ahora que nos hemos ocupado de su hijo, espero que pueda decirnos qué le pasó a nuestro Kai. Oh. Cierto, necesita refuerzos. Ese lugar es una pesadilla infernal, hay un monstruo gigante y un ejército de arañas con rasgos. No, necesitamos más que refuerzos. Necesitamos bombardear ese lugar. No veo cómo incluso los héroes podrían manejar a esos monstruos. Al escuchar la pregunta de Yumiko, Eva respondió rápidamente, su tono urgente y claramente temeroso. Esa respuesta oscureció visiblemente las expresiones de todos los presentes. Keiko luego corrió hacia Eva y agarró la manta que le había dado, preguntando frenéticamente, presa del pánico. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Kai? ¿Le hicieron algo? Cálmate, Keiko. Al ver a Keiko perder el control, Nemuri dio un paso adelante y habló con firmeza, provocando que Keiko se diera la vuelta y respondiera con rabia, pánico y ansiedad. ¿Cómo puedo calmarme? ¿No pueden oírla? Kai está en peligro. Tenemos que hacer algo. Argeus. Modo guerra total, mate cualquier cosa que entre a la propiedad y prepara el protocolo de ataque aéreo. Vamos a rescatar a Kai, incluso si es lo último que hacemos. Entendido. Cálmate, Keiko. Ante el estallido furioso de Keiko y la respuesta del asistente virtual, Yumiko intervino rápidamente, gritando y sacudiéndola firmemente por los hombros. En ese momento, los demás también se acercaron a Keiko con expresiones graves, pues podían ver que el número de drones estaba aumentando, y varias torres extrañas habían emergido del suelo en varios puntos. No puedo calmarme. Si algo le pasa a Kai, yo. Keiko gritó en pánico, pero sus palabras fueron cortadas cuando Yumiko, vistiendo una expresión increíblemente seria, la abofeteó tan fuerte que su cabeza se sacudió de lado, haciendo volar sus gafas. Yumiko luego habló con un tono severo lleno de solemnidad, totalmente diferente a su voz habitual amable y nutricia. Te dije que te calmaras. ¿Sabes a Kai si está en peligro mortal? Huirá y pensará en una mejor manera de contraatacar. Además, si pudo enviar a esta mujer y a su hijo aquí, es porque puede escapar en cualquier momento. Más que nadie, tú conoces sus habilidades. Atónita, Keiko se llevó la mano a la mejilla y se giró para mirar a Yumiko con incredulidad, un sentimiento reflejado en los rostros de todos los demás, quienes, por primera vez, presenciaban a Yumiko actuar de esta manera. Después de unos segundos, Keiko habló en voz baja, todavía algo conmocionada. Argus, cancela todo. Vuelve a la orden inicial. Entendido. Mamá, ¿estás bien? Con la voz sintetizada de Argus, Momo logró salir de su shock y corrió hacia su madre, preguntando con preocupación. Estoy bien, no te preocupes. Respondió Keiko en voz baja mientras se frotaba suavemente la mejilla. Yumiko habló de nuevo, esta vez en un tono de disculpa. Perdóname, Keiko. Estuviste demasiado agitada, y tuve que sacarte de tu ensimismamiento de alguna manera. Está bien, entiendo. Pero todavía no quiero estar sentada aquí sin hacer nada. Kai podría estar en peligro. Keiko asintió y respondió seriamente, a lo que Yumiko asintió y luego respondió con un tono igualmente serio. Primero, preguntemos las cosas correctas, y luego podemos contactar a Olmigs. Aunque ahora esté debilitado, sigue siendo el héroe más fuerte. De acuerdo, respondió Keiko gravemente. Yumiko luego se volvió hacia Eva, quien había estado observando toda la escena con una expresión incómoda en su rostro. Se dirigió a ella con un tono muy serio, hablando en inglés. Me gustaría disculparme por nuestro estallido. Lo que dijo nos afectó mucho. Así que espero que pueda responder una pregunta sinceramente. ¿Está Kai en peligro? Si Kai es el joven de cabello y ojos azules que me rescató, diría que sí. Aunque solo lo vi golpeado una vez, y la última vez que lo vi, seguía bien y sin muchas heridas visibles. Ese lugar parecía un pandemonio, con relámpagos púrpuras desgarrando todo, junto con explosiones masivas dignas de un bombardeo a gran escala ocurriendo por todas partes. Evitando mencionar la pequeña pelea interna que habían tenido, Eva respondió con un tono increíblemente serio, lo cual sorprendió mucho a todos, hasta el punto en que Chatora no pudo evitar preguntar de manera casi retórica, evidentemente impactada. ¿Relámpagos púrpuras? Manto relámpago en su segunda forma. ¿Son realmente tan fuertes? Sabiendo muy bien lo que implicaba la aparición de relámpagos púrpuras, Keiko preguntó inmediatamente, con los ojos llenos de preocupación, sin importarle en absoluto la vívida huella roja que Yumiko había dejado en su mejilla. ¿Dijo que fue golpeado? ¿Fue muy fuerte? Me imagino que sí. De la nada, apareció una gigante de líder y lo lanzó con un solo golpe.
Luego, una hermosa hada me protegió con un baluarte, y más tarde, lo volví a ver por un momento, atrayendo la atención de esos monstruos. Después de reunirme con mi hijo, la señorita hada me envió aquí, así que no sé mucho más. Respondió Eva apresuradamente, sintiéndose insegura, lo que llevó a Nemuri a preguntar sorprendida. ¿Un Adrider? ¿El monstruo mitad araña, mitad humano? Sí, algo por el estilo, pero gigante de unos 5 metros de altura y más monstruoso que un humano. Era solo humanoide, grotesco, y se veía increíblemente aterrador. Asintió Eva y respondió con un tono serio, con un toque de miedo en su voz. ¿Cuántos enemigos había? Aparte de las arañas, ¿había algo más? Preguntó Shino rápidamente con evidente preocupación, apretando los puños, y Eva respondió seriamente. Había una tribu salvaje, pero creo que todos murieron por las explosiones. Los más fuertes fueron las arañas. En el tiempo que pasé en la isla, vi al menos 100, y esa Drider fue la primera vez que veía algo así. 100. Al escuchar ese número, Ryuko jadeó de shock y preocupación, y Keiko habló con voz tensa, llena de urgencia. Tomoko. ¿Puedes localizar a Kai? No. No puedo detectarlo. Respondió Tomoko, palideciendo considerablemente mientras sus ojos brillaban débilmente. Esto solo oscureció aún más la expresión de Keiko, y ella exclamó rápidamente, con voz llena de miedo. Argus, dame la ubicación de Kai. Imposible determinar la posición de Kai Osage. Están completamente desconectados de la red, aunque hay registros de su última ubicación conocida. Instantáneamente, la voz sintética respondió, y una de las pantallas holográficas del Medpod cambió para mostrar una imagen satelital de la última ubicación conocida, revelando un punto en medio del océano sin nada más alrededor por cientos de kilómetros. Esto hizo que los corazones de todos latieran salvajemente. ¿Deberíamos llamar a Olmigas?, preguntó Nejire en voz baja, visiblemente preocupada. Tomoko asintió rápidamente y luego habló con un tono inusualmente serio, su expresión traicionando el terror que atenazaba su corazón. Es lo mejor. Si Kai fue forzado a usar tanta energía, entonces es una situación grave. Me pondré en contacto con Olmigas. Es mejor que esté listo para irse si Kai no regresa pronto. Mientras tanto, intenten averiguar todo lo posible sobre la situación actual de Kai. Anunció Nemuri solemnemente, y todos los demás asintieron, con semblantes graves. En ese momento, Eva habló con firme resolución. No sé de qué están hablando, pero si me necesitan para algo, cuenten conmigo. Estoy infinitamente agradecida con ese joven y la hada por ayudarme, así que haré lo que pueda para ayudarlos a cambio. ¡Qué alivio! Por ahora, sin embargo, solo estamos siendo cautelosos porque Kai es extremadamente fuerte, posiblemente entre las personas más fuertes del mundo, así que es seguro que regresará sano y salvo. Comentó Yumiko brevemente en un tono tranquilo y amigable mientras miraba a Eva, quien asintió visiblemente aliviada y comentó. Qué bueno, no podría dormir tranquila si algo le pasara a ese joven o a la hada. No te preocupes. Además, esa hada es algo parecido a una habilidad de Kai, así que nada le pasará. Añadió Yumiko con una sonrisa mientras caminaba hacia Eva, quien mostró una expresión de sorpresa, luego puso una mano en el hombro de la mujer maltratada y añadió con una sonrisa. Por ahora, lo mejor es que te des una ducha y te pongas ropa. Tu hijo está bien ahora, y has pasado por mucho. Por cierto, todavía no sabemos tu nombre. El mío es Yumiko Ayanami. Gracias, y mi nombre es Eva Uite. Aunque no entendía del todo por qué, Eva respondió con voz temblorosa mientras sus lágrimas comenzaban a caer por su rostro, lo que provocó que Yumiko la abrazara suavemente mientras ofrecía pequeñas sonrisas a su propia familia. Ellos la miraron con partes iguales de asombro y comprensión, lo cual tenía sentido, después de todo, era la primera vez que se presentaba usando su apellido de soltera. Está bien. ¿Estás segura ahora? Nadie aquí puede hacerte daño más, dijo Yumiko en voz tranquila y maternal mientras sostenía a Eva, haciendo llorar a la mujer maltratada con todas sus fuerzas, aferrándose a la manta que la cubría. Sin embargo, en lo profundo, la madre de cabello azul sintió su corazón latiendo salvajemente, superada por un terror profundo que roía sus huesos, provocándola a rezar silenciosamente por la seguridad de su amado Kai. Una vez en el aire, con sus espadas rodeadas de ominosos arcos de electricidad púrpura, Kai divisó un haz de luz ascendiendo hacia el cielo, que inmediatamente reconoció como acompañamiento. Rápidamente activó su haki de observación avanzado, junto con Gyo en sus ojos, permitiéndole ver una visión del futuro en la que Eva era arrastrada hacia atrás por una telaraña fantasmal.
Jejeje, justo como pensaba. Mientras reía internamente, Kai localizó rápidamente la fuente de la telaraña fantasma. Sin dudarlo, vertió toda su aura eléctrica en sus espadas a máxima potencia, al mismo tiempo que trazaba un riel invisible para su hoja, y luego declaró solemnemente: cañón de riel. Con el anuncio de Kai, la espada del medio salió disparada a velocidades hipersónicas, tan rápido que era casi imposible incluso para Kai percibirlo. Llegó a su objetivo casi instantáneamente, generando una brutal onda de choque que hasta arrancó árboles del suelo, mientras que una niebla nacida del impacto violento se extendía por el aire. En ese momento, Kai vislumbró el futuro de nuevo y se dio cuenta de que había logrado su objetivo. Eva estaba libre para irse a salvo. Desde que teorizó que las arañas eran en realidad muy inteligentes y capaces de tomar decisiones estratégicas para evitar la huida, Kai se negó a creer que las cosas serían tan fáciles como simplemente quitar las telarañas para detener el tirón del hilo fantasmal. Especialmente después de encontrarse con la araña que probablemente poseía telarañas condicionales. Dado un poder tan irracional similar a su propio aura, Kai estaba preparado para creer que todo era posible. Así que, siendo cauteloso, decidió enviar a Eva primero mientras él se quedaba atrás. Y había tenido toda la razón, esas arañas eran realmente problemáticas, como la monstruosa Drider detrás de él que, a pesar de recibir uno de sus ataques más fuertes de frente, seguía viva. Maestro, misión cumplida. Una vez que la luz de acompañamiento desapareció en el aire, Sage se materializó de la nada a su lado y habló con un tono serio. Kai, recuperando la compostura del gran gasto de aura, asintió y la felicitó con una sonrisa. Lo hiciste perfectamente, Sage. Solo hice mi deber. Respondió Sage alegremente ante los elogios de su maestro, haciendo que Kai soltara una risita suave. Luego se volvió de nuevo para mirar a la Drider, inmovilizada por los gruesos arcos de electricidad que rodeaban su cuerpo y parecían conectarla al cielo, y habló en un tono solemne. Sage, captura esa cosa. Entendido, maestro. Respondió Sage rápidamente con un tono serio, mientras sus espadas desaparecían y su armadura comenzaba a brillar, luego transformándose en un uniforme de guardia femenina. En ese momento, voló hacia la Drider para tocarle la cabeza, pero en lugar de su habitual compostura y confianza, apareció un rastro de sorpresa y confusión en el rostro de la hermosa hada. Retiró la mano del monstruo y lo miró desconcertada. Como si se negara a creerlo, Sage presionó su mano contra la Drider de nuevo, solo para retirarla con asombro. Repitió la acción varias veces antes de que Kai no pudiera evitar preguntar, igual de sorprendido e inquieto. ¿Qué pasa, Sage? Maestro, por alguna razón, Alcatraz no se activa. Es como si no fuera considerada derrotada. Respondió Sage en un tono incierto, teñido de urgencia porque gracias al haki de observación de su maestro, podía sentir al menos 100 presencias de diferentes niveles de poder acercándose rápidamente. Ante esto, Kai solo pudo hablar con voz seria. Déjame hacer algo más drástico, entonces. Aterrizando en el suelo, Kai adoptó una postura similar a la guardia de esgrima, pierna derecha adelante, ligeramente doblada, y su peso en la pierna izquierda, extendida detrás de él. Su espada derecha estaba sostenida frente a su pecho, apuntando ligeramente hacia la Drider, su cuerpo inclinado un poco hacia adelante, todo mientras su electricidad crepitaba violentamente. Estocada relámpago. Después de canalizar su haki y aura por unos momentos, Kai anunció en voz alta mientras cargaba hacia adelante a una velocidad casi imperceptible, dejando tras de sí un rastro eléctrico púrpura como única evidencia de su movimiento. En el instante en que estuvo a la distancia perfecta del torso humanoide de la Drider, realizó una estocada clásica de esgrima, logrando hundir casi la mitad de su espada en la criatura. En el momento en que Kai terminó, habiendo apuñalado el área donde estaría el corazón en un humano, una feroz corriente de electricidad púrpura surgió dentro del monstruo, quemándolo desde adentro, y luego brotó de su cuerpo, formando arcos de electricidad más gruesos que él mismo. Parecían conectar cielo y tierra, como si hubiera golpeado al monstruo un rayo cataclísmico. Maldita sea. Al escuchar la voz de la Drider débil pero aún viva y estable, Kai no pudo evitar maldecir con sorpresa. Eligió dejar su espada en el monstruo y saltó hacia atrás, luego miró a Sage y ordenó con un tono algo dudoso. Sage, inténtalo de nuevo. Sin decir palabra, Sage, todavía vestida como guardia, puso su mano sobre el monstruo una vez más. Pero después de unos segundos, solo pudo mirar a su maestro y negar con la cabeza. En ese momento, la hermosa hada notó algo extraño en el cuerpo de la criatura, así que rápidamente informó a su maestro. Maestro, se está regenerando.
Incluso con la electricidad aún circulando por su sistema, de alguna manera logra sanarse. Esta cosa es demasiado peligrosa, comentó Kai gravemente, pero rápidamente negó con la cabeza y se dio la vuelta, dándole la espalda a Sage porque las arañas finalmente habían llegado. Habló en voz solemne. Sage, recopila todos los datos que puedas de esa maldita cosa. Yo mantendré a raya a las arañas. Cuando termines, avísame. Pase lo que pase, esa cosa tiene que morir antes de irnos, es demasiado peligrosa para dejarla vivir. Entendido, maestro. Haré una copia perfecta de esta cosa. Denme unos minutos. Respondió Sage con firmeza mientras su uniforme de guardia se iluminaba, transformándose en su vestido de luz. Sus alas comenzaron a brillar en varios colores, como un caleidoscopio. En ese momento, Kai habló con calma mientras desataba violentamente su haki del conquistador para enfrentar a las arañas que ahora estaban a solo unos metros. Confío en ti. Es bueno que estas arañas no sean tan fuertes. He gastado demasiada aura al usar movimientos finales. Mi objetivo es ganar tiempo ahora, así que necesito luchar usando la menor energía posible, necesito máxima eficiencia. Observando la marea de arañas apareciendo entre los árboles, con las más débiles cayendo como títeres gracias a su haki del conquistador, Kai cerró los ojos y rápidamente enfocó sus pensamientos, respirando profundamente usando su método de respiración perfeccionado. Al mismo tiempo, su relámpago se atenuó, cambiando de arcos púrpura oscuro y grueso a chispas azuladas más discretas. Después de tomar varias respiraciones profundas, Kai abrió los ojos, liberando chispas eléctricas de ellos. En ese instante, 8 arañas de varios tamaños desde 1 metro hasta unos 3 corrieron hacia él. Eran algo similares a la araña negra de antes, pero tenían peculiares marcas púrpuras. De repente, escupieron líquidos extraños de diferentes colores. Con una expresión tranquila y medida, Kai saltó ligeramente a su izquierda, esquivando el primer escupitajo, y luego avanzó mientras hacía movimientos mínimos en zigzag, evitando por poco cada proyectil hasta que estuvo justo frente a las arañas. En ese momento, golpeó el suelo y avanzó, blandiendo sus espadas a una velocidad increíble con un ritmo fluido, casi coreográfico. En cuestión de milisegundos, Kai apareció detrás de las arañas. Luego comenzó a caminar con calma y metódicamente hacia la horda de arañas, con las espadas apuntando al suelo y goteando una extraña mezcla de líquidos violetas. Mientras tanto, las arañas detrás de él permanecieron completamente quietas, como si estuvieran congeladas, hasta que después de que Kai dio un par de pasos se desplomaron al suelo, cortadas en varias piezas, liberando sangre de varios colores que se mezclaban en un fluido espeso parecido a lo que goteaba de las hojas de Kai. Mientras caían las arañas, Kai escuchó un chillido ensordecedor, un coro de al menos una docena de arañas. Luego, desde el suelo negro chamuscado, algo como raíces afiladas brotaron en su dirección, atacando desde todos los ángulos en el arco de 180 grados frente a él. Respondió con calma, moviendo su espada izquierda a una velocidad que era solo ligeramente asombrosa, y luego continuó caminando sin pausa. Mientras Kai avanzaba, las raíces fueron cortadas en docenas de pedazos que cayeron al suelo. Inclinó la cabeza hacia atrás en un momento, luego blandió su espada derecha rápidamente hacia un lado sin siquiera mirar, momento en el cual apareció de repente una araña esbelta, de unos 50 centímetros de tamaño con patas extremadamente largas y puntiagudas. Una de sus patas apuntaba donde había estado su cabeza. Momentos después, cayó inerte al suelo, cortada por la mitad. Bajando su espada de nuevo, Kai desató un corte volador hacia su izquierda, pero a diferencia de sus ataques llamativos habituales, este fue más pequeño, más discreto, apenas perceptible como una tenue onda oscura en el aire. A mitad de camino, colisionó con una pequeña araña azul que tenía un patrón eléctrico en su abdomen, la cual se había movido a una velocidad increíble. Avanzando constantemente a través de la horda de arañas de todas las formas y tamaños, siempre con pasos medidos y deliberados, Kai esquivaba con los movimientos más pequeños posibles, luego las cortaba con sus espadas, usualmente defendiendo con la izquierda y atacando con la derecha. Se abstuvo de desatar cortes voladores siempre que fue posible, y si lo hacía, eran sutiles y discretos. Esto pareció aterrorizar a las arañas, haciendo que atacaran de manera cada vez más errática. Aunque llegaban cada vez más arañas por minuto, haciendo todo lo posible para atacar a Kai, él permaneció tranquilo e inexpresivo, operando metódicamente como una máquina trituradora de carne humana, matando cualquier cosa que lo atacara con máxima eficiencia.
Incluso cuando una de las arañas originales entró en su rango de percepción, acompañada de otras dos de poder similar, se mantuvo imperturbable hasta que Sage finalmente lo contactó mentalmente. Está hecho, maestro. Esto es lo más complejo y extraño que he visto, así que tomó mucho más tiempo de lo esperado. Perfecto, voy en camino. Perfecto, voy en camino. Después de responder, Kai volvió a estar cubierto de electricidad púrpura y salió disparado en dirección al monstruo, desatando una potente descarga eléctrica que logró carbonizar docenas de arañas. Como se había alejado del ladrider para atraer a las arañas. Mientras cortaba todo a su paso, causando una lluvia literal de sangre y entrañas de araña cayendo, hasta que finalmente llegó a su objetivo. Al llegar, Kai cambió rápidamente el agarre de la espada en su mano derecha a uno inverso, luego comenzó a girar sobre sí mismo a gran velocidad en un movimiento perpendicular al suelo. Su relámpago púrpura se intensificó, crepitando más violentamente y aumentando mucho en grosor y tamaño, llegando hasta el suelo. Guillotina trueno. Después de girar por unos segundos, Kai se detuvo, aprovechando la gran cantidad de Aki, aura eléctrica y energía cinética acumulada, desató un devastador corte circular negro azabache crepitante con electricidad púrpura. Esto llegó casi instantáneamente a la espalda del monstruo, cortando limpiamente la parte humanoide por la mitad verticalmente. Todavía no está muerto. Sintiendo la voz de ladrider, que, aunque increíblemente debilitada y frágil, todavía estaba allí, Kai no pudo evitar preguntar con total sorpresa, mientras el monstruo caía en dos pedazos en lados opuestos. En ese momento, vio cómo la carne expuesta y chamuscada del monstruo se retorcía de manera extraña, como si intentara regenerarse, haciendo que un escalofrío recorriera su espina dorsal. Esto provocó que Sage comentara con voz igualmente sacudida. Esta es la primera vez que registramos tal evento, maestro. El cerebro de esa cosa debería estar frito y cortado por la mitad, probablemente necesitemos eliminar hasta el último rastro para matarla de verdad. Estas arañas son realmente aterradoras, Sage, intenta capturarla ahora. Aún lleno de shock, Kai no pudo evitar hablar, lo que hizo asentir la hermosa hada, luego cambió a su uniforme de guardia y se acercó a tocar al monstruo. Alcatraz todavía no se activa, maestro. Parece que incluso en este estado, no es considerada derrotada. Después de unos momentos, tocando al monstruo, Sage se volvió para mirar a su maestro y habló con un tono sombrío. Maldita monstruosidad, Sage, haz un recordatorio para estudiar las propiedades de Alcatraz desde cero. Es muy probable que hayamos pasado por alto algo. Visiblemente irritado, Kai habló mientras saltaba al aire, esquivando docenas de ataques de arañas que llenaban el área, que iban desde rayos de energía hasta escupitajos o bolas de fuego, con algunos de ellos abalanzándose hacia él con patas afiladas extendidas. En ese momento, hizo desaparecer su espada derecha para apuntar con la palma abierta a ladrider. Estará en la lista de prioridad más alta. Respondió Sage con un tono serio, mientras un gran resplandor púrpura se formaba frente a la palma extendida de Kai, convirtiéndose rápidamente en una esfera que se comprimió hasta tener aproximadamente el tamaño de una pelota de baloncesto. Luego, el joven de ojos azules habló con voz fuerte y potente. Ataque Big Bang. Con el anuncio de Kai, la esfera de energía salió disparada a gran velocidad hacia ladrider en el suelo, golpeándola justo en el centro. Un destello púrpura cegador llenó el área, al mismo tiempo que ocurrió una brutal explosión, creando un flash esférico aún más grande, que luego desapareció en la nada, revelando una ominosa columna de humo con forma de hongo elevándose en el aire. Finalmente muerta, pero el ataque Big Bang es demasiado costoso. Respirando agitadamente, Kai habló por lo bajo, su voz ronca. Aunque el ataque Big Bang costó menos que su Kamehameha, seguía siendo con diferencia uno de sus ataques más caros. Pero debido a que quería vaporizar hasta el último resto de ladrider lo más rápido posible, no tuvo muchas opciones más que usar un ataque que se suponía era un último recurso. Pero justo cuando Kai se estaba relajando después de haber derribado un oponente tan peligroso, un rugido furioso repentino llenó el aire, un rugido tan poderoso que hizo vibrar el aire mismo. Esto creó una ráfaga de viento poderosa que envió a Kai volando como si fuera una hoja en el viento. Visiblemente sorprendido, Kai solo pudo mirar con ojos muy abiertos hacia donde había venido el rugido, ya que no podía sentir nada en esa dirección con su haki de observación. Eso significaba solo dos cosas. O estaba demasiado lejos, o tenía alguna habilidad para esconderse de su haki. No importaba cuál fuera la verdad, porque en cualquier caso, lo que rugió no podría ser más débil que el ladrider que acababa de matar usando grandes cantidades de su aura.
Esa realización solo dejó una sonrisa amarga en su rostro, justo cuando apareció la carta fuerza magnética en su mano. Parece que es hora de huir. Mientras el rugido del monstruo causaba estragos en la isla, Kai usó su haki de observación para sentir su entorno mientras pateaba el aire para evitar ser lanzado por los aires, y se dio cuenta de que la velocidad de las arañas había aumentado mucho. Se acercaban a él en línea recta como si sus vidas dependieran de ello. Pero lo más aterrador fue que, a través de rastreo, Kai sintió que una de las 5 arañas originales que no se había movido desde el principio se dirigía hacia él a una velocidad exasperante ligeramente menor que la suya, viniendo de fuera de su rango de percepción. Esto es jodidamente loco. ¿Ahora realmente he agitado el nido de avispas? De hecho, maestro. La mejor opción ahora es huir para recuperar sus fuerzas. Su estado actual no es adecuado para luchar contra una entidad tan poderosa, junto con ese ejército de arañas. Dijo Sage en un tono solemne mientras miraba a su maestro con expresión preocupada. Mientras tanto, Kai simplemente se estabilizó en el aire con expresión vacía, agarrando firmemente la carta fuerza magnética en su mano. Esto provocó que ella añadiera apresuradamente, con algo de urgencia en su voz. Maestro, solo necesita un par de horas para recuperar suficiente aura y haki para enfrentarlas. Siempre podemos quedarnos justo al borde de la niebla y vigilar, o incluso llamar a Olmig como apoyo. La mejor decisión ahora es huir. Tienes razón, es lo mejor. Hablando con la misma expresión vacía, Kai levantó la carta fuerza magnética. Sin embargo, su mente no podía dejar de pensar en su familia, especialmente en las chicas todas heroínas, todas con una vocación natural para ayudar a extraños. Inevitablemente, eso lo hizo preguntarse cómo se sentirían si estas arañas atacaban otros países o incluso Japón mismo, porque sin importar qué razonamiento usara, sería culpa suya. Esas arañas parecían tener la manera de atravesar la tormenta sin muchos problemas. Así que si dejaban la isla y se dispersaban, incluso él, con todo su poder y habilidades, no podría aniquilarlas todas suponiendo que no moría luchando contra estos monstruos que rivalizaban con él. Después de todo, no estaba seguro de que solo hubiera el que mató y el que rugió. Por lo que sabía, podría haber una fábrica produciendo tales monstruos en algún lugar de la isla, un poder alarmante que él, y solo él, había provocado. Si no hubiera venido, o si al menos hubiera esperado un día más, quizás incluso unas horas más, no habría luchado directamente contra las arañas, que parecían estar en estado latente. Probablemente habían estado en esa isla por mucho tiempo sin aventurarse. Así que si no fuera por su intervención, habría habido tiempo suficiente para prepararse. Y si su teoría de que estas cosas solo aparecen cuando Midoriya se vuelve lo suficientemente fuerte era cierta, entonces su pecado sería aún mayor. Por lo tanto, ¿podrían las heroínas de su familia, o mejor dicho, sus novias y las personas con quienes debía pasar el resto de su vida, sonreír y aceptar que sus acciones causaron una destrucción sin precedentes y la muerte de miles o más? La respuesta era simple: no. Algunas podrían intentar suavizarlo, abstenerse de culparlo, o incluso hacer como si nada, pero el elefante en la habitación era demasiado grande para ignorarlo. Su relación se vería brutalmente afectada, no solo románticamente, sino incluso sus años de amistad y camaradería se perderían. Su elección tonta de salvar a una completa extraña solo porque se parecía mucho a alguien de su vida pasada terminaría no solo condenando su relación, sino potencialmente llevando a una crisis global sin precedentes. Maestro. Tenemos que irnos ahora, se están acercando demasiado. Al ver que había levantado la carta pero no la estaba activando, Sage no pudo evitar presionarlo con voz llena de preocupación. Aunque el rugido había cesado, una presencia no más débil que la del líder anterior entró en su rango de percepción. Ante esto, Kai solo pudo exhalar pesadamente, cargado de incontables emociones pero, curiosamente, sin arrepentimiento por salvar a una extraña y a su pequeño hijo, solo falta de voluntad para aceptar el desastroso resultado. Está bien, vámonos. Ayúdame a calcular cuando salimos de la niebla. No quiero ir demasiado lejos. Fuerza magnética. Encendido. Hogar. Con la activación de la carta, una esfera de luz envolvió a Kai y se disparó hacia el suelo. Pero solo unos segundos después, sintió un fuerte tirón, haciéndolo abrir los ojos con asombro. La esfera de luz desactivó forzosamente, y fue arrastrado por el aire de regreso a la isla a gran velocidad. Al instante, Kai activó Gyo en sus ojos. Por supuesto que no iban a dejarme ir tan fácilmente. Observando la telaraña fantasmal que atravesó su pecho, Kai no pudo evitar comentar irónicamente para sí mismo, sintiéndose sacudido por dentro.
No solo no había podido sentir esa telaraña invadiendo, sino que ni siquiera sintió peligro, ni se activó su visión del futuro. Si hubiera sido un golpe mortal, ya estaría muerto. Pero su comentario no le gustó a Sage, quien respondió con urgencia y pánico visible. Maestro. Nos dirigimos directo hacia esa enorme voz. Tenemos que hacer algo. Usted no está en condiciones de luchar contra un oponente como ese ahora mismo. Cálmate, Sage. Lo más probable es que estas telarañas sean esas telarañas condicionales de las que teoricé. Y al igual que mi aura, debe tener debilidades explotables. Incluso ese rugido inicial podría haber sido la condición de activación, o tal vez fue el golpe que recibí de la Drider. En cualquier caso, solo tenemos que estudiarla un poco para averiguar cómo romperlas. Mientras invocaba sus dos espadas en sus manos, Kai habló con un tono tranquilo y medido. Su aura eléctrica púrpura se reactivó, y arcos de relámpagos bailaron a su alrededor una vez más, lo cual pareció calmar a la hermosa hada. Ella asintió rápidamente y habló mientras sus alas brillaban en diferentes colores, como un caleidoscopio. Tiene razón, maestro. Solo necesitamos identificar los rasgos específicos de la telaraña. Usaré todo mi poder computacional para averiguarlo. Confío en ti. Respondió Kai con calma, manteniendo su mirada fija en el monstruo que lo estaba atrayendo, que resultó ser otra Drider. Sin embargo, a diferencia de la anterior, esta parecía más pequeña y más femenina, con un cuerpo superior humanoide mucho más delgado y aerodinámico, incluso teniendo pechos, pero igualmente monstruosa. Tenía múltiples ojos rojos en su cabeza y lo que parecía un exoesqueleto en lugar de piel. Otra diferencia importante era que esta nueva Drider femenina no tenía pequeñas patas en la espalda, y sus dedos eran largos y afilados, casi como rapiers, mientras que su abdomen de araña era más grande y largo. En el momento en que Kai vio a la Drider femenina, ella le devolvió la mirada. Luego contorsionó su cuerpo inferior parecido a araña de manera extraña, haciendo que su enorme abdomen apuntara directamente hacia él desde debajo de su cuerpo, y comenzó a disparar lo que parecían ser enormes balas de telaraña. Sabiendo que estas telarañas no eran un juego, Kai envió rápidamente cortes voladores para interceptarlas, cortándolas limpiamente por la mitad. Como resultado, algunas se expandieron y endurecieron, mientras que otras comenzaron a liberar un extraño humo, e incluso una soltó pequeñas chispas eléctricas. ¿Realmente puede hacer cualquier cosa con esas telarañas?, murmuró Kai con una sonrisa amarga al observar el variado conjunto de ataques. Luego notó con guío que la telaraña fantasmal en su pecho estaba desapareciendo, lo que lo llevó a comentar con cierto interés. Parece que realmente hay condiciones, y al arrastrarme de vuelta aquí, se cumplió la condición, y desapareció. Pero la pregunta es, ¿se reactivará automáticamente cuando intente escapar, o es de un solo uso? Dado cómo la usaron para intentar mantener a Eva y Oliver aquí, eso no parece ser el caso. Estoy tomando nota de eso, maestro. Añadió Sage rápidamente con un tono solemne, sus alas aún brillando en diferentes colores, mientras Kai pateaba el aire para esquivar varias telarañas enviadas por la Drider femenina. Bueno, al menos parece que esta no puede teletransportarse, lo cual es un alivio. Mientras esquivaba las telarañas, Kai comentó con calma para sí mismo, notando que aunque la voz de la Drider femenina era impresionantemente fuerte, al menos parecía un poco más lenta que él. Eso le daría suficiente margen para esquivar y evitar usar más aura y Aki. Sin embargo, justo en ese momento, Kai sintió de repente un ataque inminente desde su izquierda. Activando brevemente su Aki de observación avanzado, Kai vio que era en realidad un haz de energía. Moviéndose rápidamente, lo desvió con su espada izquierda, haciendo que el ataque de energía se desviara de él. Pero como si estuviera perfectamente sincronizado, sintió ataques similares viniendo de diferentes direcciones. Al mismo tiempo, las telarañas que acababa de esquivar se curvaron bruscamente en el aire para atacarlo desde todos lados. No me digas que su forma de luchar es controlando a otras arañas. Sorprendido, Kai no pudo evitar decirlo, pero desató rápidamente varios cortes voladores para interceptar los ataques mientras movía su cuerpo por el aire, terminando en una posición algo incómoda boca abajo con la espalda hacia el suelo. Desde esa posición, todos los ataques apenas rozaron sin infligir daño. Sin embargo, justo cuando el ataque estaba a punto de terminar, una de las telarañas que pasó justo por su hombro dejó de producir más hebras, envolviéndole el brazo y el hombro derecho. ¡Maldición! Huele. En el instante en que las telarañas lo atraparon, Kai sintió un dolor agudo, ya que instantáneamente comenzaron a disolver su piel como si fueran ácidas.
Esto lo obligó a cubrir completamente el aire a su alrededor con haki de armamento mientras usaba su espada izquierda para liberarse de las hebras. En ese momento, las telarañas aceleraron brutalmente al menos el doble de la velocidad que habían mostrado antes, logrando atraparlo en múltiples puntos. Campo de espadas. Aunque cubrirse con haki impidió que el daño fuera demasiado grave, esas telarañas aún lograron hacerle cosquillas a la piel, lo cual alarmó mucho a Kai. No solo fue capaz el Drider masculino de atravesar su haki, sino aparentemente esta Drider femenina también podía hacerlo. Sin dudarlo, invocó una docena de espadas a su alrededor, usando 4 para liberarse mientras enviaba las otras 6 para atacar a la Drider femenina. Sage, recopila toda la información que puedas sobre esa Drider femenina. Déjame el combate completamente a mí. Al notar que Sage quería tomar el control de las espadas para atacar, Kai dio rápidamente la orden con un tono serio, al mismo tiempo enviando varios cortes voladores a máxima velocidad en todas direcciones para interceptar los ataques que se acercaban. En respuesta, Sage solo pudo responder con un tono serio pero claramente reacio. Entendido, maestro. Después de hablar, Sage salió disparada para hacer contacto con la Drider femenina, ya que su maestro quería toda la información más que solo cómo funcionaban las telarañas, algo que no podían obtener solo de su genoma. Sería más efectivo analizar cómo ella las manejaba. Pero para su sorpresa, en el momento en que se acercó, la Drider femenina saltó a un lado a máxima velocidad, enviando simultáneamente telarañas hacia ella. Mientras se movía para esquivar las telarañas, Sage se giró para mirar a su maestro, su expresión llena de shock, solo para ver una mirada sombría en su rostro. Después de todo, esta fue la primera vez en toda su vida que alguien logró detectarla. Ni siquiera Tomoko, con su rasgo búsqueda, podía detectarla en estado N, pero esa Drider femenina sí pudo. En cierto sentido, eso la hacía más peligrosa que Olmig, ya que ni siquiera él había podido detectarla nunca. Aunque el incidente fue verdaderamente asombroso, Kai no tuvo tiempo para detenerse porque 4 arañas de un extraño color blanquecino, con grietas amarillo pálido, saltaron repentinamente hacia él. Aterrizaron frente a él y comenzaron a brillar con un extraño tono amarillento antes de explotar en una nube de humo blanco atravesado por parches amarillentos. Mientras pateaba el aire para elevarse más y escapar del humo, Kai inevitablemente quedó atrapado en él. Su ropa deportiva azul claro, ya dañada y rasgada en varios lugares, comenzó a derretirse como cera de vela, e incluso afectó sus ojos, haciéndolos arder tanto que tuvo que cerrarlos. Incluso con los ojos cerrados, Kai fue completamente consciente de su entorno gracias a su haki de observación, que le permitió percibir 12 telarañas acercándose de nuevo desde todas direcciones. Sabiendo lo peligrosas que eran esas cosas, desató varios cortes voladores para interceptarlas, al mismo tiempo enviando las espadas que flotaban a su alrededor a gran velocidad hacia las arañas humo. Por suerte, las arañas humo eran relativamente débiles, por lo que ser simplemente apuñaladas con sus espadas fue suficiente para infligir heridas críticas y hacerlas volar. Sin embargo, esto no levantó su ánimo, ya que con cada segundo que pasaba, llegaban más arañas e instantáneamente atacándolo con todo lo que tenían. Ahora, a diferencia de antes, estos ataques eran realmente peligrosos, ya que la Drider femenina parecía estar empoderándolas de alguna manera. Sage, lograste hacer algo. Su mente se dividió entre 3 tareas: sentir su entorno y esquivar o defenderse con las espadas flotando a su alrededor, repeler los ataques de telaraña con cortes voladores, e intentar atacar a la Drider femenina con sus espadas restantes. Kai preguntó a su confiable asistente con un tono de urgencia. Nada, maestro. Esta cosa está usando todo lo que tiene mientras me ataca con esas telarañas. No he podido tocarla. Al escuchar la pregunta de su maestro, Sage solo pudo responder con voz frustrada al volverse intangible una vez más para evitar el asalto de las telarañas. Aunque, como bestia Nen, era inherentemente inmortal, las pruebas que habían realizado a lo largo de los años antes de adquirir su nueva forma habían demostrado que en realidad podía ser destruida. Si eso sucedía, Kai no podría invocarla durante los siguientes 15 minutos. Dada la precaria situación de su maestro, Sage no podía permitirse ser destruida. Nunca lo dejaría solo, especialmente en una situación como esta, por lo que no tuvo más remedio que seguir esquivando e intentar acercarse. Sin embargo, esa criatura era extremadamente escurridiza, a pesar de su gran tamaño, y su preocupación por su maestro crecía cada segundo. Entonces olvídalo. Ayúdame a alejar a las arañas. Si esto continúa, me abrumarán.
Al escuchar la respuesta de Sage, Kai dio rápidamente la orden mientras cortaba en pedazos 8 arañas de unos 40 centímetros de largo y color negro azabache. Esas arañas habían emergido de las telarañas mismas, como si fueran parte de ellas. Sin dudarlo, la hermosa hada se dirigió al lado de su maestro. Al mismo tiempo, su hermoso vestido azul pálido se transformó en un conjunto de armadura plateada femenina, mientras que 2 espadas estilo Jian idénticas a las de su maestro pero adecuadas a su tamaño aparecieron en sus manos. Tomaré el control del campo de espadas, maestro. Al llegar al lado de Kai, Sage anunció inmediatamente solemnemente a través de su enlace mental, tomando el control directo de las 10 espadas flotantes. Kai respondió con seriedad. Vamos a matar todo a nuestro paso mientras nos retiramos. Veamos cómo funcionan esas telarañas. Se me está acabando la energía. Unos pocos ataques finales, y quedaré completamente agotado. ¿Entendido, maestro? Usaré los métodos más eficientes posibles. Sage respondió rápidamente mientras hacía girar las 6 espadas, atacando a la Drider femenina a máxima velocidad, mientras maniobraba las otras por la aparentemente interminable horda de arañas que los rodeaban, convirtiéndolas en trituradoras de carne ultra eficientes. Dejó las 4 espadas restantes flotando alrededor de su maestro, asegurándose de destruir cualquier cosa que se acercara demasiado. Kai, por su parte, ahora que podía dejar las otras espadas a Sage, pudo concentrarse completamente en defenderse de las extrañas telarañas. Esto le dio suficiente margen para comenzar a huir, manteniéndose totalmente alerta y usando guío en sus ojos en caso de que esa telaraña en su pecho reapareciera. Escapando a toda velocidad por el cielo entre brutales explosiones, ataques de telaraña y una densa neblina sangrienta multicolor, Kai sintió de repente peligro desde todas partes. Pero como ya estaba alerta, reaccionó a tiempo para formar una barrera defensiva esférica a su alrededor con todas sus fuerzas. Fortaleza Trueno. Al mismo tiempo, las 4 espadas a su alrededor controladas por Sage comenzaron a girar a máxima velocidad, listas para atacar al más mínimo signo. Pero antes de que pudieran darse cuenta, Kai estuvo nuevamente completamente envuelto en telarañas, como si estuviera atrapado dentro de un capullo incluso mientras aún estaba dentro de su barrera provocando que Sage gritara en alarma mientras se veía subir humo extraño de las telarañas. Maestro. ¡Ah! Furious por haber sido tomado desprevenido y dolido dolor que incluso llegó a su rostro, ya que esas telarañas estaban corroyendo su Aki. Kai desató un potente pulso eléctrico púrpura desde su cuerpo. Al mismo tiempo, las 4 espadas a su alrededor cortaron desesperadamente para atravesar el capullo de telaraña, liberándolo después de unos segundos y revelando su cuerpo. El cuerpo de Kai estaba en terrible estado. Heridas masivas estaban expuestas en varios lugares, como su cuello, brazos y piernas. Las heridas más graves fueron en su hombro y brazo izquierdos, donde se podían ver partes de los músculos al descubierto y destruidos, como si se hubiera vertido un galón de ácido altamente corrosivo sobre él. Mientras tanto, su rostro tenía varias hendiduras profundas, incluso oscureciendo la cicatriz en su frente un recuerdo del ataque de sus padres y su ropa estaba en un estado lamentable, pareciendo retazos de tela aferrándose a su cuerpo malherido, fusionados con las heridas en algunos lugares. Esto dejó visibles ambos collares alrededor de su cuello, los cuales, a pesar de todo lo sucedido, ni siquiera estaban rayados. Maestro, voy a concentrarme en curarlo ahora. Alarmada por la condición de su maestro, sin duda el peor estado en el que había estado, Sage habló ansiosamente, pero Kai respondió rápidamente con un tono grave. No te molestes. Costará demasiada aura. Solo haz primeros auxilios básicos. En cambio, concentrémonos en matar a esa cosa. Sus telarañas condicionales son excesivas. Si funcionan igual que esa araña negra, este capullo se materializará si me alejo de un cierto rango, así que dudo poder escapar sin matarla. Hagamos lo mejor posible. Guardaré justo lo suficiente para una fuerza magnética. De acuerdo, maestro, vamos. Apretando sus pequeños dientes con determinación, Sage respondió resueltamente, y Kai habló en voz alta, su voz rebosante de desafío. Vamos a darlo todo. Flujo inverso. En el momento en que Kai terminó de hablar, su aura eléctrica y su Aki de repente aumentaron a gran velocidad, alcanzando rápidamente su punto máximo. Esto hizo que la Drider femenina chillara de furia antes de enviar docenas de telarañas para atacarlo, mientras que la horda de arañas gritó al unísono y se arrojaron imprudentemente hacia el humano eléctrico en el cielo. La habilidad flujo inverso era esencialmente una técnica cuyo único propósito era permitirle a Kai lanzar un último ataque desesperado.
Para activarla, necesitaba cumplir varias condiciones. Primero, tener que estar exhausto, habiendo gastado la mayor parte de su energía total. Segundo, tener que estar en medio de una batalla. Y tercero, haber un enemigo atacándolo. Si se cumplían todas estas condiciones, Flujo Inverso tomaría prestada energía de su yo futuro para impulsarlo y mantenerlo en su máximo pico hasta por 5 minutos. Sin embargo, como era un préstamo, tenía que ser pagado con intereses. Por cada minuto que la habilidad permaneciera activa, Kai tendría que soportar el cansancio de un día completo, mientras su aura caía al 30% hasta que la deuda se liquidara por completo. Corte eléctrico. Enfrentando lo que parecía una ola masiva compuesta puramente por arañas de varios tamaños y colores corriendo hacia él, Kai hizo destellar su relámpago púrpura poderosamente antes de cargarlas de frente. Desató una serie de cortes eléctricos a alta velocidad, proclamando solemnemente. Un coro de gritos desesperados llenó el aire. Mientras Kai se movía a una velocidad imposible, sus rayos púrpuras zigzagueando destructivamente por todo lo que encontraba en su camino, la marea de arañas pronto se convirtió en un mar innumerables arácnidos de diferentes tonos lanzándose hacia él locamente y sin miedo, cerrando lentamente la distancia y envolviéndolo. Desde lejos, parecía un único punto de luz en un océano infernal, atacado desde todas direcciones por telarañas. Sage, ayúdame con el control. Al mismo tiempo que cambió las espadas Gian por dos enormes espadas grandes, Kai se comunicó rápidamente con su confiable asistente, quien respondió instantáneamente con feroz determinación. A sus órdenes. Campo de espadas. Guillotina trueno. Dándose cuenta de que estaba siendo lentamente pero seguramente superado, Kai conjuró 100 espadas y las envió directamente al mar de arañas. Al mismo tiempo, cambió el agarre de su espada derecha a un soporte inverso. Luego comenzó a girar como un trompo en el aire, desatando pronto un enorme corte circular volador que atravesó el mar de arañas como un cuchillo por mantequilla, abriendo rápidamente un camino directo hacia la Drider femenina.